Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Hola, buenos días. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Pensaba que se había cortado. Nada, pues eso, buenos días. Estamos ahí. Vamos a empezar a contarle cosas a la gente. Después hablaremos de La Roja. Sí que Si está, hace falta, se hablará. Aquí se sí habla de está. todo. Aquí no hay censura. A ver, el trabajo esclavo llega a la Unión Europea. Sí, pensamos que somos el ombligo del mundo o que somos ya los más avanzados, pero sin embargo hay noticias que demuestran que esas situaciones que hemos visto a veces, pues no sé, a lo mejor en Libia o en otros países del norte de África o Oriente Medio, donde hay gente que es utilizada como mano de obra esclava, ¿no? Porque no se le paga, no tiene libertad de movimientos, no puede marcharse, no tiene contrato. Es decir, bueno, pues eso es como la esclavitud o incluso peor. Y eso también está llegando a Europa. Y por un lado nos están diciendo, bueno, pues que tenemos todos los derechos, que es verdad, se han hecho muchas leyes, está todo muy bonito. Por otro lado se negocia en este momento, por lo que respecta a España, la reducción de la jornada laboral, más vacaciones, en fin, se van consiguiendo derechos. Pero claro, eso es una realidad para el que tiene contrato, para la gente que está protegida por convenios, pero luego hay otro mundo, otro submundo que apenas conocemos, porque claro, normalmente lo sufren personas que no tienen condiciones de ciudadanía, no tienen papeles y hay gente que está, pues eso, también explotada, a veces por mafias que lo han traído de sus países, con el cuento de que van a trabajar pues de artistas o en la administración o vete a saber qué les prometen y luego acaban, en el peor de los casos, trabajando en redes de explotación sexual, ¿no? Sobre todo si son mujeres, ¿no? Pero también hay gente que se le lleva a trabajar en el campo, en las obras y en muchos otros sitios donde trabajan casi doble de la jornada legal, trabajan 12 o 14 horas diarias, incluidos los sábados, no tienen seguridad social, si tienen accidentes los abandonan y no quieren saber nada de ellos. Casos se han dado de abandonar a un trabajador malherido a la puerta de un hospital en urgencias y desaparecer el empresario que lo había llevado allí o otro empleado, ¿no? Sin hacerse responsable de responder como contratante, ¿no? Claro, porque no tiene papeles y no le ha firmado el contrato, ¿no? Entonces, para evitarse problemas, los abandonan. Es decir, tratados pues como carne de cañón y eso se está acentuando, ¿no? Y yo lo he puesto porque ha salido, y no de España, que parece que siempre somos de los peores, que a veces es verdad, que aquí están las cosas peor que en otros sitios de la Unión Europea. En este caso ha sido en Italia, donde han cerrado dos granjas agrícolas, en la zona de Verona, donde trabajaban en estas condiciones que decíamos de esclavitud 33 agricultores pues de origen indio, ¿no? Curiosamente el explotador también era de este país, ¿no? Era un empresario pero de origen indio, con lo cual pues se demuestra que eso del patriotismo no tiene nada que ver con los negocios, ¿no? No se miran esas cosas. Y hacía muy poco tiempo que otro trabajador, también de origen indio, había fallecido en otra granja, en otro accidente, y con una máquina de trabajos agrícolas había perdido un brazo, ¿no? Entonces murió porque no lo atendieron y lo llevaron a tiempo al hospital, ¿no? Y bueno, mirando un poco la noticia, también he averiguado, porque ahí lo contaban, que el 11% de la gente que está trabajando de forma ilegal en Italia, o sea, el 11% de gente ya está fuera de lo que regulan los convenios y las legislaciones, no tiene ninguna protección. Pero es que en el sector agrícola, en el campo, ese porcentaje llega al 23%. Es grave, ¿no? Que haya tanta gente que no está protegida y los diferentes ministerios, las fuerzas del orden público o los juzgados o quien tenga que vigilar estas cosas, no se persiga todas esas prácticas que son absolutamente ilegales e inhumanas, ¿no? Para los tiempos Entonces, que estamos. Antonio, no entiendo cómo se sabe el porcentaje y no se sabe qué están. ¿Cómo es posible eso? Si está la información y no se persigue, no lo entiendo. Hombre, imagino que hay bastante, pues hacer la vista gorda, ¿no?
y mucha burocracia y mucha lentitud y cosas de estas. Supongo que la investigación será de periodistas, tampoco será un dato de la propia administración. Claro, no lo van a reconocer porque entonces están reconociendo su culpa. Pero yo supongo que el medio que lo publicaba pues habrá hecho averiguaciones y habrá sacado la media y bueno, pues si dice el 23 puede ser el 22, pero que hay muchísima gente trabajando de manera ilegal en explotaciones agrícolas de Italia. También en otros sectores como el textil y otras cosas así, que alguna película han hecho también, de gente que estaba trabajando en sótanos, haciendo camisas y cosas así. Eso también ha ocurrido aquí, ¿no? Entrabas en un cuarto, luego se abría una puerta secreta y había allí como una nave subterránea, sin ninguna condición sanitaria, un montón de mujeres trabajando, cosiendo, pues casi todas las 24 horas, ¿no? Descansaban 5 o 6 horas y luego seguían cosiendo. Eso ya pasó creo que fue por la zona de Toledo, por ahí, pero debe haber más, ¿eh? Eso pasa en muchos sitios y en el sur de Italia también había salido algún caso. Ahora ha aparecido esto de las 2 granjas y me ha llamado la atención, ¿no? Pero claro, luego no es un dato aislado, decir, bueno, pasa y son un caso lamentable que hay que denunciar, ¿no? Es que hace poco, bueno, ya casi 2 años, ¿no? Con las obras aquellas faraónicas para construir todos aquellos estadios y aquellos palacios olímpicos para el Mundial de Qatar y todo aquello, ¿no? Os acordaréis que hubo más de 6.000 muertos, ¿eh? Y era gente también que venía de Bangladesh, de la India, de Nepal, de Pakistán, es decir, gente que pues necesitan salir para ganar un dinero, ¿no? Luego a veces le pagan mal y tarde o los dejan abandonados si protestan y eso fue un escándalo muy grande, ¿no? Porque aquella gente se quejaba de que no tenían ninguna condición de seguridad, les pagaban fatal para el mucho dinero que corre por los Emiratos y por estos sitios, ¿no? Y por Arabia, los jeques y el lujo que tienen, todo de oro, de los grifos y todas estas cosas, y luego en las obras pues que no se respetara ningún derecho, ¿no? Simplemente querían que se acabara cuanto antes, que quedara bien y lucirse ante el mundo de lo bonito que había quedado el Mundial y lo bien que había salido, ¿no? Y sin embargo pues hubo 6.000 y pico personas que se dejaron allí la vida, ¿no? Y habrá otras muchas más que lo que perdieron fue parte de la salud, perderían pues la ilusión, luego tendrían que volver de cualquier manera a su país de origen, y eso ya se ha silenciado, pero bueno, también está dentro de la esclavitud. Y sin tener que salir de esta piel de toro, pues hace poco también ha salido ya que en las obras que se están haciendo para modernizar el Nou Camp, el campo del Barcelona, del fútbol, pues también han salido varios trabajadores rumanos que los trajeron engañados y que cuando han protestado porque trabajan 10 u 11 horas, aparte de 2 y pico de autobús, porque los tienen alojados Alojados es hablar con un poco de generosidad, ¿no? Los tienen almacenados allí para que descansen unas horas muy lejos y se pasan 3 horas entre la ida y la vuelta para el trabajo, más las 10 o 12 que están en la obra, y total, eso lo hacen de lunes a sábado, o sea que solo les dejan descansar un poquito el domingo. No tienen ningún tipo de seguridad, están cobrando prácticamente unos 1.000 euros al mes, imagínate, por 12 horas más las 3 de transporte y toda la peligrosidad y todo esto, 1.000 euros apenas. Pero es que además no les han pagado. Cuando han protestado han dicho que ya no les pagan, que se ha roto el contrato, como no había nada escrito, y que ahora que se vuelvan a su país, con lo cual no les quieren ni pagar el billete de regreso. Y eso ha pasado aquí, en Barcelona. Es decir, no estamos hablando de China ni de Qatar, como comentaba yo hace un momento. Y bueno, luego hemos tenido también muchísimas denuncias en los invernaderos, en los campos de fresa, en los poblados de chabolas donde viven sin ninguna condición, arriesgándose a incendios como se han producido, a veces provocados, a veces accidentales, al ser todo de madera y de plástico. Ha habido bastantes incendios, incluso con muertos. Luego hemos vivido también en la zona de La Mancha la forma en la que se recogen y se preparan los ajos, porque hay que hacerlos en manojos y cosas de estas, que están allá a pleno sol, sentados en una caja o de pie en una caja de madera, con 40 grados o no sé cuántos será allí en la peor hora del día, y quemados por el sol, ¿no? Y también se les pagan pues una miseria. Es decir, se está explotando a los trabajadores y yo creo que si tan fácil es detectar cuando nos equivocamos en la declaración de la renta
si te saltas un stop y estas cosas, ¿cómo es posible que casos tan gordos que salen en la prensa, que se comentan en los pueblos y en las plazas, que no haya más persecución de todas esas actividades y que a los que se coge, que sean responsables, porque son la empresa o son el que los ha contratado, pues que no se actúe con una dureza extrema, ¿no? Eso no se puede permitir. Y si es necesario se le tiene que quitar pues la licencia que tenga o unas multas impresionantes, porque no se puede jugar con la salud y con la vida de la gente, sobre todo con la dignidad, porque es que un poco sería un tema de humanidad, ¿no? Que en estos tiempos se estén haciendo cosas como estas, ¿no? Tuvimos también aquí en el País Valenciano, creo que era cerca de Gandía, un trabajador extranjero que perdió un brazo trabajando en una panificadora y lo a la puerta del hospital de allí de la comarca y allí lo dejaron abandonado, como un fardo de carne, ¿no? Y apáñate tú, sin hacerse responsables de nada, ni de llamar a la ambulancia, y estar allí hasta que hubiera salido de urgencias y todo esto, ¿no? Es decir, se respeta muy poco la vida de la gente y a mí me parece que eso en el siglo XXI no se puede aceptar y además no es compatible con esa idea que nos están vendiendo de que cada vez pues la gente está mejor en el trabajo, está subiendo los salarios, está reduciendo la jornada. Sí, para una parte de los trabajadores, que normalmente son los que pues son de aquí, son nacionales, si tienen formación pues están bastante mejor, se han hecho una oposición, pero luego hay un submundo en el campo, en la construcción, en un montón de sitios, en la propia hostelería estamos viendo quejas constantes que dicen los empresarios que no encuentran trabajadores, pero lo que no encuentran es esclavos. Trabajadores, si pagaran un salario digno, encontrarían muchos, porque la gente no tiene ningún problema en trabajar. Si tiene sus horarios, tiene sus vacaciones y tiene todo en condiciones, no faltarían trabajadores. Lo que quieren es esclavos, ¿no? Que decía uno el otro día, dice, aquí se trabaja media jornada, de 12 a 12, o sea, 12 horas, eso es media jornada. En fin, bueno, pues un poco era un toque de atención sobre el silencio que hay sobre estas cosas y estas prácticas que son, como digo ya, bastante en países de la Unión Europea, que eso parecía una cosa que quedaba para el tercer mundo, ¿no? Hombre, yo imagino que Alemania y Francia tienen una legislación bastante más dura y más sancionadora que puede haber en España o en Italia, que parece que la picaresca y las costumbres de la Edad Media cuesta más de erradicarlas, ¿no? También hay problemas en Alemania, no quiere decir que allí la gente que son turcos o que son de Argelia o de cualquier otro sitio estén igual que los propios alemanes, pero bueno, me parece a mí que sí que hay un poquito más de control de esas cosas. Y eso era el tema este. ¿Y tú crees que esto se está agravando, está mejorando, está empeorando y que las autoridades están, bueno, lo has dicho, están dejando hacer, ¿no? Pasando... Hombre, yo creo que va por capítulos y va por temporadas, ¿no? Cuando hay un escándalo muy gordo o hay denuncias de organizaciones humanitarias o de algún sindicato que se atreve a hacerlo, porque también los sindicatos, pues cada uno en la proporción que le toque, también deberíamos estar más puestos en esas cosas y denunciarlo más, ¿no? Es verdad que a veces esta gente pues ni conoce abogados, a veces ni sabe el idioma, no tiene medio de transporte, a lo mejor pues no sabe a quién hay que recurrir para denunciarlo, pero habría que hacer una labor de estar por allí y mandar gente y informar de sus derechos y sobre todo denunciar. Entonces, pues desde la Inspección de Trabajo, desde el Ministerio y eso, sí que hay veces que hacen alguna redada. Yo recuerdo alguna que han hecho en la época de la vendimia y tal, y han sancionado a algún agricultor autónomo, pequeño empresario, pues por tener a 2 sobrinos o 2 estudiantes sin papeles y cosas así, o han pedido contratos si era gente de otros países. En alguna ocasión se ha hecho, pero cuando la cosa apremia y como es un trabajo que hay que hacerlo en un tiempo concreto, si no se va a estropear la cosecha y no hay mano de obra suficiente, entonces pues hay una especie de consenso en mirar para otro sitio, ¿no? Y que no pase nada y bueno, ya ves el año que viene pues ya lo hacemos todo bien, en condiciones. O en vez de tenerles una barraca, pues dejarles una casa que tengan un cuarto de baño, o que no sea tan miserable como dejarlos con unos cartones en la calle y eso. En algún sitio se ha hecho algo, ¿no? Han buscado polideportivos o en alguna forma han arreglado para que puedan dormir con un poco de dignidad. Pero no siempre, ¿eh? Yo supongo que es según está la opinión pública o según inciden los medios en el tema.
cuando pasa algo, pues sí que todo el mundo se vuelve loco y todo el mundo quiere arreglarlo. Pero yo creo que había que ser un trabajo constante, no permitir que ocurriera sin necesidad de que se tenga que hacer a salto de mata después de una tragedia. Muy bien, pues ahí queda la denuncia de un tema que está sucediendo, pero que los medios de comunicación, bueno, no les ocupa demasiado espacio. Vamos a otro asunto. Me mandas un titular que dice el espía que surgió de la ría. Sí, es que Ahí, había una historia que era el espía que surgió del frío, ¿no? a ver si qué pasa, ¿quién es? Este parece que... No, me quería referir a todo esto que se ha descubierto con el espionaje de la época de Rajoy y todo esto, ¿no? Que está apareciendo ahora, que se ve que la policía patriótica estaba, bueno, como el 007 o no con tanta sabiduría y chicas tan guapas eso, pero que sí que estaba escuchando e investigando a todo el mundo. En concreto, según lo último que ha salido de Podemos, que son los más investigados, evidentemente, no iban a investigar a los del PP porque esos no, no hay que investigarlos, son intocables. Ellos mismos, eran ellos mismos. Exactamente, no se van a investigar, serán tontos, pero no tontos rematados. Bueno, pues entonces, de 60 y tantos diputados que había, cuando Podemos estaba en la cresta, pues habían escuchado a 53 o 54, es decir, más del 85 o 90%. O sea, es una locura. Pero alguna gente es que le habían intervenido el teléfono 300 o 400 veces. Y la verdad es que no habían sacado nada. Conversaciones banales y normales y corrientes. Pero claro, lo gordo es que se haya hecho esto y que se haya saltado todas las leyes y todos los protocolos. Porque claro, son recursos y personal que está al servicio del Estado, es decir, de la sociedad, que tiene que tener unas garantías su actuación. Es decir, en casos extremos se puede escuchar, pero claro, tiene que determinarlo un juez y además tiene que justificarlo. No olvidemos que el amigo Garzón está expedientado, bueno, y fue apartado y todo por un fallo que tuvo en unas escuchas que había ordenado. Y no era con un afán de hacer daño ni de nada, sino para desarrollar la investigación, pero como no lo había hecho bien, pues fueron a por él. Y sin embargo aquí, pues hay un segundo cargo del Ministerio del Interior, el segundo de a bordo, que yo imagino que es un cargo importantísimo, con lo cual quiere decir que seguramente el ministro de Interior estaba al tanto y si estaba el ministro, pues es de suponer que el presidente del gobierno también debía estar. Y si no, pues vaya gobierno que tenemos que los subordinados toman iniciativas por su cuenta. Es decir, que luego también había un jefe de la UCO, es decir, que era desde arriba, no era en una comisaría concreta o cosas así, no, ahí había medio ministerio estaba metido y luego un montón de agentes estaban trabajando al servicio de un partido determinado para investigar a otro partido por cuestiones políticas o para ver si le cogían algún fallo para machacarlo, ¿no? De hecho, según las últimas informaciones, dice que se había estado trabajando desde 57 comisarías, es decir, que no era en un sitio solo, sino que había muchísima gente empleada en estos menesteres, ¿no? Y claro, eso es una locura. También recordaremos, pues cuando todo aquello de Bárcenas y todo aquello que también, cuando ya cayó en desgracia y ya no era, se supo la doble contabilidad y lo de los sobres y todo aquello, pues también intentaron hundir a todos los que les habían denunciado o habían contado lo que pasaba en el partido, ¿no? Y también se puso a un montón de gente a espiar a Bárcenas y a todos estos. Es decir, que espiaban a los de los partidos contrarios, pero si era una operación que les iba a perjudicar a ellos, pues a los que habían sido sus amigos y sus compañeros, aquel de Luis Sefuerte y eso, que eran de los suyos, pero como habían caído en desgracia, pues también intentaban a ver lo que podían saber para esconderlo, ¿no? Y claro, a mí eso me choca, ¿no? Tanto espionaje y resulta que aún no han averiguado quién era M. Rajoy, ¿no? En las notas de la entrega de sobres en B. Investigar y no son capaces de descubrir. Exactamente, de verdad que hay que decir M. Rajoy. ¿Qué puede ser? Pues sí. Entonces, esto ha sido un escándalo. Yo no sé si va a caer alguien. Yo supongo que aquí nunca cae nadie, ¿no? Es muy difícil que alguien dimita. Pero claro, que se saque toda esa basura y se vea que hay implicados altos cargos del Ministerio del Interior,
que se saltan la legislación, que escuchan a quien quieren, intervienen los teléfonos. Claro, pero ¿cómo no van a hacer eso? Estamos también asistiendo a una serie de casos que se destapan, porque hay periodistas que sí que trabajan, y eso demuestra que se puede hacer. O sea que si el periodista quiere, averigua cosas. Otra cosa es que se limite a escribir lo que llega en las agencias o lo que le dice el jefe, ¿no? Es decir, que se han descubierto varios policías que estaban infiltrados en movimientos sociales, en ateneos libertarios, en grupos ecologistas, también gente que son totalmente inocentes, porque luego se ha demostrado que ni el caso Piñata, ni el Mateo Morral, ahí había explosivos, ni había grupos que querían destruir el Estado, ni todas esas barbaridades que los acusaban. Y claro, han infiltrado policías pues, para hacer daño ahí, para saber de todo, es decir, saltándose también toda la ética y todas las normas, incluso se ha llegado a, pues eso, a hacerse novios o novias de determinados activistas, simplemente para sonsacar a ver qué es lo que se hace y de qué va cada persona, ¿no? Incluso tenían la osadía y la poca vergüenza de que eran los que más pegaban carteles y los que parecían más aguerridos, más activistas, los que más pegatinas llevaban, es decir, unas maniobras muy oscuras, ¿no? Y sobre todo cuando no sirve para nada prácticamente, porque lo único que hace es hacer daño a esa pobre gente que no tenía ningún delito cometido, ni muchísimo menos, ni de opinión, ni mucho menos de acción. Es decir, que están utilizando los recursos del Ministerio y de la fuerza pública en beneficio de un partido o de un determinado dirigente político que quiere ir por su cuenta o que quiere hundir a otros y cosas así, pero no para prevenir los delitos, ni para proteger a la ciudadanía, ni todas esas cosas que nos cuentan cuando hacen los discursos. Y yo creo que el caso este que se ha descubierto ahora con Podemos, yo imagino que, claro, los de Podemos estarán dispuestos a dar toda la caña posible, porque es que no solamente espiaron a Pablo Iglesias, sino también a Íñigo Errejón, Irene Montero, Ione Belarra, es decir, prácticamente todos, ¿no? Los más conocidos. Y esa gente todavía tiene capacidad y tiene recursos como para tirarle de las orejas y llevarlos a los tribunales. Yo espero que se aclare algo y que por lo menos se sepa quién lo ha dictaminado. Y que Rajoy, que se está yendo de rositas de todos los casos que le han salido de corrupción, de dinero en B, de un montón de cosas, y siempre queda como inocente. Se hace el tonto, mira para otro lado con sus saltitos y sus cosas y no le ocurre nada, ¿no? Y se libra de todo, incluso habiendo, como digo, una contabilidad donde aparece M. Rajoy. Tantos miles de euros de todos los meses. Ha tenido mucha suerte y se ha ido un poco sin pagar por todas las barbaridades que se han cometido, básicamente en estos temas, ¿no? Donde más follón ha tenido ha sido con temas de espionaje, de irregularidades, de ocultar información sobre la contabilidad del partido, dinero negro, es decir, mucha corrupción. Y ahora están empeñados en demostrar que hay corrupción con el gobierno actual, que puede haberla, pero claro, por mucho que hayan hecho, nunca va a llegar ni a la décima parte de lo que ellos tienen que ocultar, ¿eh? Y sin embargo ahora van de puros y quieren que hasta la mujer del César, pues aparte de honrada, tenga que parecerlo y demostrarlo, ¿no? Yo no digo que la mujer de Pedro Sánchez no haya hecho algo, pero evidentemente el ensañamiento que han cogido sin tener prácticamente ninguna prueba y siendo ellos los que tienen un pasado tan oscuro de casos que aún no se han aclarado y otros que han tenido la suerte de que han prescrito o que se han arreglado para que los tapen, pues deberían guardar un poco más de discreción porque ellos son los primeros que tienen que callarse, que tienen mucho. Bueno, pues eso era sobre Rajoy. Ese era el que decía yo que venía de la Ría, no sé si de la Ría de Pontevedra o de dónde era él. La Ría de Pontevedra, te refieres. Pues de ahí venía, de ahí había surgido el espía. Muy bien. Vamos a poner aquí un poco de música, ¿te parece? Sí, vamos a descansar. Seguimos en Es lo que hay con Antonio Pérez Collado y vamos a seguir contando cosas, a ver si nos da tiempo. Seguimos poniendo ahí cada poco rato el letrero, hablaremos de La Roja. Vamos. Ahí, para que no se vaya la gente a aguantar. Eso es. A ver, solidaridad per cápita. Explícame sí, de qué. Per cápita es eso, pues como la renta, ¿no? Y como todo, como lo del medio pollo, y que lo repartimos entre todos y salimos a una parte
proporcional, según la población o según la riqueza. Bueno, esto es, como no podría ser de otra forma, y habría que comentarlo, el tema de los menores no acompañados que están acogidos o sin acoger en Canarias, ¿no? Acogidos de mala manera porque parece que no tienen recursos para atender a tantos menores como están llegando. Menores que vienen sin familiares, es decir, otra cosa es los miles de emigrantes y refugiados que tenemos que reubicar y darles todo el apoyo necesario, ¿no? Eso ya lo hemos comentado también en otra ocasión, ¿no? En este caso son los menores, los menas que dicen estos, los fachas, ¿no? Gente que ellos dicen que viene, vamos, prácticamente a apuñalar y a matar y eso, ¿no? Y luego resulta que en muchos casos no los sacan, han hecho un cursillo de hostelería, ya están de camareros, el otro ha aprendido mecánica y en cuanto pueden pues se ponen a trabajar si hay alguien que les da la oportunidad, ¿no? Es decir, es un insulto, una mentira y un escándalo que haya gente que pueda decir eso de esas criaturas, ¿no? Que lo único que han hecho es que han perdido a su familia, han tenido que salir y a veces en el viaje se han quedado sin los padres o sin la madre o sin el hermano mayor que los traía y ahí están, ¿no? Son 6.000 los que hay en Canarias, parece ser. Son muchos, pero en este caso lo que se está hablando es de repartir 347 en un país de 48 millones de habitantes. Y con una renta per cápita y con una economía que es de las más bollantes del mundo, ¿no? De las 12 o las 14 primeras, lo que queramos, más o menos, ¿no? Es decir, que no se va a notar, por supuesto. Estamos hablando de 31 que le tocarían a Cataluña, una de las que más le tocarían, 31 niños, para un país o un estado futuro, lo que queráis, que tiene cerca de 10 millones, ¿no? Si contamos pues a toda la zona, ¿no? A 4 que le tocaría La Rioja, que es más pequeñita, pero son 4, que vamos, eso en una familia que tenga unos recursos un poco generosos los podrían acoger. Y además es que el gobierno ofrece colaboración, que habría que obligarle, evidentemente, ya que hay transferencias, pues que haya también transferencias de dinero para que se hagan centros de acogida, que se hagan escuelas, lo que haya que hacer para que esta gente esté atendida y pueda formarse para tener un futuro, que es lo que buscan. Ya entre 2022 y 2023 el gobierno había acordado con las comunidades pues el reparto de 772 menores, pero es que ahora se han hecho números y resulta que solo se acogieron 295, es decir, el 38%, es decir, que no se cumple ni lo que se acuerda. Y además es que son, como digo, unas cifras que no pueden mover al escándalo ni a ninguna otra reacción de que no quieren. Es decir, ahora dicen, bueno, vamos a comprometernos, pero luego con un poco de mala suerte no lo cumplen. Y eso es muy, muy grave. De hecho, hubo comunidades que no acogieron a ningún inmigrante en estos 2 años. Entre ellos estaba Baleares, Cantabria, Murcia y Euskadi, que encima pues son comunidades de las más ricas económicamente, ¿no? Murcia igual no tanto, pero bueno, Murcia también tiene su nivel y encima era una cantidad mucho más modesta que las otras. Es decir, que me parece una insolidaridad absoluta, ¿no? Ya sé que esto es impopular porque luego la gente en el barrio que van a poner el centro no quiere que esté allí, se manipula mucho eso de no dejéis que lo pongan aquí, que va a crear mucho peligro, va a aumentar la delincuencia, yo no sé qué datos se basan para poder decir esas barbaridades. Y la verdad es que nadie se ofrece a hacerlo. Canarias, pues bueno, yo imagino que también exagera mucho, pero claro, es la que más está recibiendo y la que más refugiados tiene. Es normal que haya que ayudarle y que haya que repartir entre todos los territorios la gente que llega y que necesita acogimiento. Y luego, bueno, luego ya el gobierno de Cataluña dice, yo te ayudo a cambiar la ley de extranjería, pero si en el acuerdo de acogida obligatoria se excluye a Cataluña, hombre, no se puede hacer ninguna excepción, aunque sean necesarios tus votos. Es decir, y encima es la economía más rica, seguramente, está entre Madrid y ellos, pero yo creo que en términos globales Cataluña tiene más capacidad y más territorio y más riqueza para que estos 31 inmigrantes o 31 niños sin acompañantes se puedan quedar. Yo creo que eso merece una reflexión, pero claro, eso va enlazado con lo que estamos viendo del auge de los partidos de ultraderecha, cuyo discurso básico, su programa político es estar en contra de los que vienen de fuera, de los que son de diferente etnia, vamos. Porque si son ricos, pues igual hacen una excepción, como en Marbella y eso, ¿no? Si son jeques y tal, pues que vengan, ¿no?
o si son cantantes o futbolistas de éxito, pero cuando hay gente que viene con lo opuesto o sin nada, porque hay que darle una manta cuando llegan, pues entonces ya empieza a molestarles y ya directamente ven ahí un delincuente. No sé cómo tienen esa bola de cristal, que saben lo que va a hacer cada uno después de 10 o 12 años, ¿no? Y cuando la experiencia y los estudios demuestran que no es así, que es gente que viene con muchísimas ganas de aprender, de trabajar y de integrarse. ¿Por qué lo necesitan? Es que vienen huyendo del hambre y de la miseria, no vienen a hacer aquí gamberradas, ni vienen porque estén aburridos, simplemente necesitan comer y trabajar. Y yo creo que es una oportunidad de que esta gente, esta oportunidad, quiero decir que se tiene que aprovechar porque es una forma de enriquecer nuestra sociedad, nuestra cultura, la convivencia, y eso ya está pasando. Si es que lo gordo es que va a ocurrir, es decir, que no se puede parar. Eso es un proceso que lleva muchos años y siempre la gente ha emigrado de unos sitios a otros. Primero fue de Europa, sobre todo, bueno, pues irlandeses, españoles, italianos, a millones, no unos cuantos, no una canoa, mucha gente. Millones se fueron a Norteamérica y a Sudamérica. Y allí se han integrado, no se han dedicado a delinquir, evidentemente. Habrá alguno que sí, pero la mayoría han hecho allí su vida, han creado sus familias, y ahí están ya varias generaciones. Y luego en otras épocas ha sido al revés. Gente que ha tenido que emigrar de África o de América Latina, pues porque las cosas están mal, no hay trabajo y se tienen que venir. Pero eso es así. Y los españoles han ido a Alemania y hemos ido a Inglaterra. Y tampoco todos los españoles eran delincuentes, ¿no? Ni muchísimo menos. Han trabajado y han creado allí riqueza y han contribuido. Ahora tienen su pensión o se han vuelto aquí, pero es un proceso natural. Y es que encima Europa está perdiendo población. Si es que ya no hay gente. Lo están diciendo los economistas y los empresarios que al ritmo que vamos, Europa está envejeciendo muchísimo y no va a tener gente para trabajar. Entonces, hay personas que quieren venir y que quieren trabajar y hay que darle la oportunidad de que lo hagan y sin ninguna discriminación. Por tanto, pues esto que está pasando con los 347 menas que dicen ellos, en plan despectivo, pues me parece una vergüenza y que es aprovechada por estos partidos para crear ese ambiente en contra de la llegada de personas de fuera. Porque mucha gente que opina y que habla mal de estas situaciones no las ha vivido, es porque lee o oye a esta gente, ve sus programas políticos, que no son programas, solo son dos consignas, y entonces lo repiten como loros y parece que hay un malestar general o unas cosas así, pero ahí tenemos barrios y pueblos donde siempre ha habido mucha migración y mucha gente de diversas etnias y no pasa nada. La mayoría de la gente convive y si hay algún problema también lo hay a veces entre personas de aquí, ¿no? Entre gallegos, entre los de Cuenca, en todos los sitios hay a veces choques y conflictos. Eso es inevitable cuando se convive, pero de ahí a que todo el mundo venga a delinquir es un absurdo, es una falsedad y está haciendo mucho daño a la opinión que se está creando sobre estas personas. Porque en otra situación no habría ni que negociar tanto, ni tratándose de tan poca gente, es que no se enteraría nadie de que han venido 15 personas a la Comunidad Valenciana. Ponte tú, por ejemplo, en esa cantidad, que no creo que sean muchas más. Eso no tiene ninguna importancia y enseguida se van a integrar y va a seguir funcionando. Y se le da una salida a la vida de esa gente. Es decir, pues era un poco denunciar el racismo que hay y la poca base científica que tienen las opiniones que da esta gente. Lo malo de esto, Antonio, es que esta gente da las opiniones, lanza las consignas, informaciones falsas, como decías al principio, que van a violar a las mujeres, que vienen a apuñalar a la gente, etcétera. Los navajazos y tal. Todo eso lo dicen, pero el problema es más el que lo dice, obviamente es un problema gordo, es una barbaridad, pero la cantidad de gente que se lo cree, ¿no? Claro que se lo cree y lo repite. Dice, yo lo pongo porque lo he visto en Twitter o en cualquier otro canal de estos. Pero eso no tiene ninguna base científica. Pero claro, da igual. Luego sale la ministra de Trabajo o la de Sanidad diciendo, no es verdad, aquí no se le da prioridad a nadie cuando va al médico. Y al revés, tienen dificultades mucha de esta gente al no tener papeles pues para conseguir un permiso de trabajo, alquilar un piso, para un montón de cosas no pueden hacerlo porque no tienen papeles. Entonces, ¿cómo van a tener ellos privilegios? Y se van a llevar ellos las ayudas y las subvenciones y cosas así.
Habrá alguien que se aproveche porque ha montado una empresa, cosas así, la picaresca, pero eso también se da entre nosotros. Pero en líneas generales, esta gente lo está pasando muy mal. Si es que vemos que entrevistan gente que lleva meses esperando a ver si le dan una casa para limpiarla y luego resulta que explica. Yo no digo que la gente que tenga carreras tenga más derechos, mejor, pero es que venía de ser enfermera o profesora allí en su país y aquí lo único que puede aspirar es a limpiar una casa o a cuidar a una persona mayor. Y van a ver si alguien les hace ese favor. Es decir, eso no es asaltar ni pegar navajazos. Eso es la necesidad de trabajar y de participar en la colectividad, ¿no? Y encima haciendo tareas que la gente de aquí ya no queremos realizar, porque preferimos otros trabajos, claro, que son más cómodos y se paga más. Pero todo eso no lo quieren ver. Incluso imagino que hay gente que habla así, pero que luego en su casa tiene a personas de estas, ¿no? Que las está explotando y pagándoles lo menos posible, claro, como no tienen papeles. Y sin embargo, mantiene el discurso de que vienen a robar y a hacer daño. Es muy triste que haya gente así. Es muy triste, esa es una palabra adecuada, es muy triste. Bien, llegamos a que nos queden 9 minutos para hablar de La Roja. Un mundo. Bueno, no da tiempo a hablarlo todo. Hombre, hay canales de televisión, de radio y programas que se echan horas y horas y... Sí, llevan desde ayer la previa son 3 o 4 horas antes del partido y luego la posterior y luego la llegada al aeropuerto y dónde se han acostado. Bueno, yo creo que se está exagerando mucho con eso, pero es inevitable, está claro, es un espectáculo de masas, nunca mejor dicho, unas audiencias extraordinarias, que están, bueno, pues yo creo que el 80% de la gente que anoche veía la televisión y en momentos extremos hasta el 90% de la gente que estaba viendo la tele estaba viendo el partido. Y yo creo que eso no podemos ignorarlo. Podemos ser de leer mejor, preferir leer a Machado o ver películas de Visconti o de lo que queráis. Pero bueno, no deja de ser minoritario, ¿no? El fútbol llega a todo el mundo. Llega a todo el mundo. Hay muchos intereses ahí. Es cierto que la economía, la política, pues se aprovechan del fútbol por lo que representa y lo que se puede mover ahí, pero también tiene un potencial importante de solidaridad, de llegar al pueblo, porque es un deporte que llega más a la gente de abajo, más que la hípica o deportes más elitistas, ¿no? Y entonces no se le puede dejar a la derecha el fútbol, es decir, solo los fachas ven el fútbol, pues entonces estamos haciendo un flaco favor. Hay muchísimos trabajadores que han visto el fútbol, que les gusta el fútbol y que incluso en otras épocas han hecho equipos que presumían de ser obreros y practicaban la solidaridad. En Argentina y aquí también durante los años de la República hubo equipos que eran de trabajadores, incluso muy vinculados a la CNT, al anarquismo, ¿no? Porque decían que se practicaba la solidaridad. Es un juego en el que todo el equipo tiene que jugar a una, no es individual, es en equipo, representa un barrio en muchas ocasiones y tiene sus muchos defectos y alguna virtud, ¿no? No hace mucho vimos cómo en Cádiz el equipo le compró la casa a una señora que le iban a desahuciar. Es decir, tú imagínate si todos los equipos actuaran así, estuvieran con el pueblo, con la gente trabajadora. Pues eso es también otra institución que podría manejarse y tal. Es decir, que no se puede echar pestes, se puede echar la que queramos, ¿no? De lo atontados que estamos y cómo vamos detrás de unos colores. Y bueno, pero hay mucha psicología ahí, hay mucha sociología que estudiar y muchas posibilidades de analizar qué es lo que pasa ahí. Y entonces, aparte del resultado y esas cosas que solo sabe todo el mundo y que tampoco tienen tanta importancia, porque al fin y al cabo, como me decían a mí cuando yo estudiaba, siempre nuestro lema era que lo importante era participar. Nunca ganábamos, entonces, claro, solo nos quedaba el recurso de participar, que era mejor que ganar. Pero bueno, aún perdiendo se pasa bien, ¿no? Y yo creo que aparte de eso, del resultado, del récord de copas que llevamos y tal, que eso es muy triunfalista, ha demostrado varias cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es que ha dejado a los nacionalistas de ambos bandos, los ha dejado bastante mal, ¿no? Porque claro, los nacionalistas muy españoles y muchos españoles no pueden presumir mucho porque había jugadores de color, gente de otros sitios,
los goles los han metido catalanes y vascos y tal, es decir, que poco pueden decir del honor patrio, de la España profunda y esas cosas, ¿no? Entonces, hayan quedado mal. Y luego, por otro lado, había otro tipo de nacionalismos que dicen puta España y que al representar a España y no representar a su territorio, pongamos Albacete, ya sabes que no hablo de Albacete, evidentemente, dice, mientras no juegue la selección de Albacete no queremos saber nada del fútbol. Pero luego se ha demostrado que en los pueblos y en las ciudades donde han puesto pantallas ha habido miles de personas viéndolo y tampoco pasa nada. Hay algunos que se han roto las vestiduras, dicen no se puede ser del Barça y estar viendo la selección. Bueno, pues yo creo que sí, tenemos muchas contradicciones todos, se puede ocurrir. Y puede ocurrir que gente que hable catalán pues haya visto a la selección española o que incluso haya comprado una camiseta. Vete a saber. Yo creo que toda esa gente extremista ha quedado un poco desautorizada por la realidad. Que es que, bueno, pues ha habido mucha gente que lo ha visto, que lo ha disfrutado y lo que hace falta es que no nos atontemos con el fútbol sabiendo que hay otras realidades, porque también lo ha dicho mucha gente. Claro, mientras hablamos de esto no hablamos de Palestina. Efectivamente, lo de Gaza no puede dejar de preocuparnos, pero bueno, un momento de relax y de convivencia con los amigos y compartir pues, bueno, las alegrías, ya que tenemos tan pocos éxitos en el trabajo y en la lucha social, pues bueno, a lo mejor ver un partido con unos compañeros, unos amigos, pues tampoco pasa nada. Yo creo que no hay que esconderlo. Ha No. habido muchos escritores que al final pues han reconocido que a ellos les gustaba el fútbol, que habían jugado y que incluso han escrito relatos muy buenos sobre el tema del fútbol. Hay muchos libros, es decir, que hablan del fútbol y de su mundo. Claro, llegar al fanatismo, a la violencia, de matarse y pegarse por el equipo, esas cosas, eso ya es degeneración. Pero eso pasa en todos los ámbitos. También pasa en el mundo de, las religiones. Las religiones tienen sus cosas malas, pero bueno, no dicen directamente que mates al que tenga otras creencias, ¿no? Es decir, también tienen otro tipo de consejos, ¿no? De amor al prójimo y de repartir la riqueza y tal, que luego no se cumple. Pero quiero decir, llevado a los extremos, cualquier cosa puede ser mala. La afición por un cantante, aquí antes pasaba con los toreros, que los que eran del cordobés pegaban con los que eran de Palomo Linares y más antiguos también, ¿no? Claro, entonces el fútbol no tenía tanto protagonismo, lo tenían los toros. Es decir, hay alguna forma de sentirse parte de algo, porque tu vida es una miseria, pues entonces te gusta verte representado y compartir pues gustos con otra gente. Entonces el fútbol, sobre todo a la gente joven, que decían que no había gente joven, pero yo, por lo que he visto en la tele, había muchísima gente muy joven. Está claro, eso no puede llenar una vida, pero tampoco te la va a destruir. Puedes ver el fútbol y luego leerte un libro de esos de 800 páginas o un ensayo de filosofía o puedes hacer una escultura, es decir, no te quita el resto de la vida. Si no tienes otra cosa, sí, pero eso ya el problema no es el fútbol, el problema es el vacío que tenemos a lo mejor en nuestra existencia, pero no se le puede echar la culpa de todo al fútbol. Ahora, también hay que intentar que no nos manipulen y que no quieran vendernos la moto de que hemos ganado y que nos olvidemos de pedir aumento salarial y tal, porque lo importante es la copa. No, lo importante es la vida y es el futuro de las personas de la sociedad. Pero una alegría pues no se le puede quitar a nadie. Entonces, pues yo creo que esto de ayer, si ya lo dejamos ahí, si no nos pasamos 8 meses hablando de ello, pues bueno, ha sido un momento de euforia y de relajarse un poco de las penurias que estamos pasando. Yo no lo veo mal. Y si lo No. viera mal tampoco me serviría de mucho, porque claro, iría en contra del 80 o el 90% de la gente que anoche estaba viendo la tele. Y yo creo que esa es mucha, ¿eh? Y no eran todos de Madrid, ni de Albacete. Había en muchos sitios televisores viendo la roja. Incluso gente que dice que no la soporta y cosas así. Pero bueno, ya cada uno. Pero a mí me parece que no es malo. No. Hemos tenido épocas en que echábamos peste del fútbol. Es verdad que a mí igual tampoco me apasiona, no me voy a ver todos los partidos de la liga, ni voy yo al campo, hace un montón, solo he ido 2 veces en mi vida, pero bueno, si alguien va, tampoco le voy a quitar mérito al resto de cosas que haga. Lo que sí me preocupa es que solo haga eso, que solo hable de fútbol y solo vea fútbol. Y no se preocupe de los problemas que tiene el vecino de al lado, o el compañero de trabajo, o cómo va el convenio y todas esas cosas. Pero el día tiene muchas horas y tenemos capacidad como para interesarnos por todo. Entonces, pues puede ser una distracción lo del fútbol. Supongo que es mucho mejor jugar que verlo, porque no es lo mismo. Aunque digamos hemos ganado, es mejor jugar y divertirte tú que verlo por la tele. Pero claro, no todos podemos estar en una final de la Champions esta.
En fin, yo creo que no hay que romperse las vestiduras ni pensar que ya se ha perdido todo y que la España fascista tal nos ha vendido y que la bandera... Bueno, la bandera es un trapo, pero es que son todas las banderas de trapo, ¿eh? Y encima ahora son de plástico fabricadas en China. Ni siquiera las han fabricado en Albacete. Y pongo otra vez, por ejemplo, Albacete, porque así, y sé que no hay muchos de esos de independencia todavía. Pero hay otros sitios donde sí que molesta pues que un chiquillo lleve una camiseta, vete tú a saber. Igual luego lleva la del Manchester o lleva otra y no pasa nada, ¿no? Y si lleva la roja, sí, es un fascista. Pues yo creo que no. Habrá que analizar un poco lo que es el fascismo y ver dónde acaba una afición o una moda con lo que es una ideología o los que están intentando, pues eso, que comentábamos antes del tema de los inmigrantes y de los menores que no quieren que estén en su tierra. Eso sí que es fascismo. Llevar una camiseta yo creo que es una cosa... Bueno, yo no la llevaría, evidentemente, y menos por la calle, pero bueno, vaya cada cual. No es que eso te convierta en fascista automáticamente. Simplemente. Ahora, en cuanto a eso, pues yo creo que no jugaron mal, ¿eh? Si hay que hablar de fútbol, yo creo que no ha sido un robo, ¿eh? No, ha estado bien. Es decir, yo creo que mucha gente, bueno, de los nuestros, de la cuerda y aledaños, pues también la noche del domingo se mordía las uñas y estaba nervioso y lo pasó un rato bien, otro rato mal y respiró hondo cuando se acabó el partido y todo eso. Es decir, que estoy de acuerdo con lo que has contado, Antonio. Es decir, que lo comparto Son básicamente todo. emociones, pues como cuando vas a ver una película o vas a ver un concierto, pues te Sí, emocionas, tú no estás interpretando la música, pero estás allí y lo estás viviendo. Pues bueno, esto es igual, es una cosa compartida y encima pues han jugado bien, son chavales muy jóvenes, es gente que está reivindicando su barrio, como este que ha cumplido los años, los 17 años, ¿no? sí. Que siempre reivindica su barrio, que es un barrio al que acusan de ser un foco de delincuencia y tal, y es mentira. Allí todo el mundo está contento de que este chico viva allí y él también. Es decir, una de esas mentiras. Entonces, el que haya chavales muy jóvenes y que han nacido en otros países, que han venido en patera a sus Bueno, padres, es decir, ese ya ha es... nacido aquí. El Yamin ya ha nacido. Sí, Ya se sí, pero bueno, que estamos hablando de gente que su familia es de otro origen, que lo ha pasado muy mal. sí, su Claro, padre y su y madre son el Williams gallegos. también, sus padres también vinieron del extranjero, ¿no? Es Sí, decir, son españoles, no les podemos negar eso, evidentemente, sean del color que sean, que han nacido aquí y son tan de aquí como nosotros. Pero que hasta ahora en España, pues muy pocos casos había habido. sí, Si te has fijado, el resto de selecciones hay algunas que incluso no hay ninguno que sea blanco de allí del país, del blanco sí, alemán o sí. del blanco de Holanda o de Inglaterra. Es decir, es una realidad. Eso va enlazado con lo que decíamos antes de que no venga gente de fuera. Si es que eso ya ha ocurrido. Ya hay un montón de personas que llevan en esos países 3 o 4 generaciones. Entonces son tan alemanes o tan españoles como los demás. Si es que ser español o ser alemán pinta algo, pero quiero decir que nadie les puede negar su derecho a llevar la camiseta del país. Y entonces hay un mestizaje en Europa increíble. Y yo creo que eso enriquece. Bueno, el fútbol desde luego, porque mira que juegan bien, ¿no? Pero también a nivel cultural y de músicas y de comidas y de un montón de cambios que estamos viviendo, el mestizaje y que la gente venga de fuera, eso ayuda a mejorar la vida ciudadana y la riqueza cultural, eso no lo podemos negar. Y el fútbol Sí. es parte de la cultura popular. Multicultural son los países ya y todo lo anterior ya no nos vale. Que estoy de acuerdo y hay tiempo para todo. Hay tiempo, como tú decías, para ver una de Visconti o de quien sea, para leer a Machado, A quien quiera, a cada uno lo que le a guste, quien por muy quiera. intelectual que sea. Y te sobran horas al día en que vas a estar ociosa o ocioso rascándote la barriga sin saber qué hacer. Así que ver fútbol no te va a robar nada importante de tu vida. Otra cosa es lo que tú has dicho, que solo veas fútbol, solo hables de Claro, fútbol, solo puede ver pienses en fútbol, como hacían y los eso. compañeros del 34 o del 32, y luego se iban a la barricada si hacía falta por la noche, o a cerrar Sí, una fábrica que estaba en huelga. Es decir, no te impide, el que te guste el fútbol no impide que estés en lucha. Bueno, y tenemos el caso del compañero así de los más recientes, Agustín Rueda. Agustín Rueda, que fue un preso que lo mataron en la cárcel, un preso libertario, sí. pues él había jugado en un equipo. Yo he visto fotos con el equipo de su pueblo, pero le gustaba muchísimo el fútbol. Y mira, eso no evitaba que leyera textos anarquistas y que fuera un luchador. Y como él, debe haber muchísimos.
Incluso Sí, tenemos al que inventó el fútbolín, que también era un compañero de la CNT. Claro, para que pudieran jugar los niños que habían perdido algún miembro, un brazo o algo, una pierna, y para que pudieran jugar, pues inventó el fútbolín. Y era un anarquista y también le gustaba el fútbol a él. sí. Muy bien, lo dejamos aquí, que nos Sí, pasamos de... sí, ya habrá críticas y habrá gente que esté de acuerdo y que no, que eso es lo importante, que haya a favor y en contra, que cada uno diga lo que piensa. Solo faltaba eso, que encima los que nos oyen pensáramos todos Todos igual. igual, tuviéramos aquí la disciplina de voto, ¿no? Esto fuera como el Poliburó, que dice lo que hay que pensar, ni mucho menos. Muy bien. Pues, Antonio, hasta la próxima. Pues nada, un abrazo y saludos Que a haya toda la audiencia. saludos y salud. Chao.